Gracias por haber esperado y tener la paciencia para poder hablar con ustedes ya como grupo parlamentario. Miren, pues concluye este periodo, primer periodo de este tercer año de ejercicio en condiciones muy parecidas como concluyó el primer periodo del segundo año de ejercicio, con una sesión que tiene que declararse clausurada por falta de quórum, cuando existían en un acuerdo entre grupos parlamentarios el compromiso de sacar dos reformas constitucionales más, la del Distrito Federal y la de salarios, la llamada de salarios, que es la de unidad de cuenta. Y termina de una manera incorrecta, dado que el tema específico de la reforma política del Distrito Federal ha sido un asunto que, debo de decirlo de esta forma, se ha ido condicionando a cálculos políticos. Se ha ido viendo a partir de impedir que exista una percepción entre la ciudadanía del Distrito Federal de contar con derechos políticos plenos y de esa forma ir afectando la opinión que la gente tenga de, diría yo, el ejercicio del poder en el Distrito Federal. El grupo parlamentario del PRD en el Senado está comprometido con una reforma política democrática, una reforma política que es vanguardista, que sirva de parangón frente a las estructuras o arquitecturas constitucionales de otras entidades, de otros estados. El fenómeno de convocar a un Congreso Constituyente, primero de elegirlo y después de construir una constitución, es un fenómeno que no está registrado en la percepción de la sociedad mexicana. Hace un año el dictamen quedó con los mismos elementos pendientes que hoy queda. ¿Sí? El tema si era una sola asamblea, la ordinaria y la constituyente, o si eran dos asambleas. Nuestra propuesta era que fueran dos asambleas. Es la propuesta, por una razón técnica elemental. El proceso electoral que arrancó en octubre, a nivel federal en todo el país y a nivel local para muchas entidades, otras está apenas arrancando, en el DF ya, el proceso local electoral es para elegir una asamblea ordinaria, no una asamblea constituyente. Aun cuando hoy hubiera sido aprobada la reforma política, Cámara de Diputados al cerrar la hubiera aprobado en febrero. Y en febrero se hubiera a transitar por las legislaturas estatales. Y después la correspondiente publicación, no promulgación, porque se trata de reforma constitucional por parte del Ejecutivo. Es decir, por allá del mes de marzo, por lo menos, se tendría que establecer que el proceso electoral que había arrancado en el mes de octubre, sus resultados llevarían a formar una asamblea constituyente. Sería un asunto de enorme riesgo de interpretación, porque fácilmente podría haber criterios en el sentido de decir que no se arrancó un proceso, ni fue convocado un proceso para elegir una asamblea constituyente. Por eso nuestra posición era que hubiera una asamblea constituyente en el año 2016. También el tema de atribuciones de las delegaciones o demarcaciones territoriales, no municipios, las demarcaciones territoriales.
nosotros propusimos contenidos democráticos, de apertura, no centralistas, no centralistas. Y ayer tuvimos un acuerdo general que resolvía 5 puntos que hoy están contenidos en el dictamen que ustedes pueden consultar en la pantalla de la Gaceta Parlamentaria. El tema de 2 asambleas, el tema de las atribuciones, el tema de que el derecho de iniciativa corresponde tanto al jefe de gobierno como a todos los legisladores constituyentes. El asunto, a ver, ayúdame, el de los 5 temas. El asunto de los fondos de las aportaciones, de cómo recibir fondos las delegaciones, y un último asunto. Y la conformación democrática de los órganos en la Asamblea Legislativa. El modelo que propusimos y acordamos ayer es un modelo tipo Senado. La presidencia de la Asamblea correspondería a los grupos parlamentarios de mayor representación, pero los demás órganos, en ellos estarían representados todos los grupos parlamentarios, como funciona el Senado de la República. Se acordó todo, solamente quedaron pendientes 2 cosas hoy por la mañana, nuevamente. El tema de las asambleas, si eran 2 o 1, y el tema de las atribuciones. ¿Sí? El tema de las asambleas dependía de la opinión del PRI, y el PRI finalmente por la noche aceptó que fueran 2 asambleas y no 1. Pero quien no se movió del planteamiento que ellos traían sobre atribuciones de las demarcaciones fue el Partido Acción Nacional. Y por la noche quisieron incorporar nuevos planteamientos. Es decir, simple y sencillamente ya no había voluntad de que saliera esta reforma constitucional para esta sesión y dejarla por cálculo político para el año siguiente. Nuevamente está así, nosotros diría que tomamos la posición bien clara frente a la opinión pública, de quiénes eran los que detenían la reforma política del DF. Por eso fuimos al Pleno, a sabiendas de que no iba a haber quórum. Por eso pedimos que se abriera nuevamente la convocatoria a una sesión a los 15 minutos, porque quisimos dejar perfectamente claro quienes no querían avanzar en una reforma política en el Distrito Federal. Por eso lo hicimos, de manera muy clara. Esa es la historia, Nuevamente se queda así, se queda de primera lectura, ya hay un dictamen aprobado por comisiones, se queda de primera lectura y será en el mes de febrero cuando se pueda retomar. Pero tal parece que es un asunto que tiene una complicación general. Se abortan las cosas que llegan de diputados y como consecuencia hay que abortar las cosas que tenían que salir acá. Se queda sin resolver el tema de los fiscales, tanto el FEPADE como Anticorrupción. La posición de ello la dimos cuando fuimos a dar a conocer la ruta pública sobre el tema de la iniciativa de reforma constitucional que presentó el presidente Peña, de que el tema de anticorrupción no se resolvería, pero FEPADE sí. Así que se cierra este periodo con muchos pendientes y tiene que ver con una visión de cálculo político rumbo al 2015. Y con esto, nuevamente cercenados los derechos políticos. Sí, lo de salarios es un asunto que también iba a resolverse, pero las mismas condiciones generales de falta de quórum para la reforma política del DF impidieron salir el tema de salarios. La sesión se había cancelado. Esa es la historia de esto.
queremos ser cuidadosos, pero muy claros en lo que pasó. Quisimos llevar a la escena pública, al testimonio público de quienes fueron los que se opusieron a que saliera la reforma política del Distrito Federal. Si hubiera preguntas, sus zonas. Senadores, muy buenas noches. Solamente algunas puntualizaciones. Una, en el pronunciamiento que se da la respuesta a los padres de familia, me llama la atención que no hay esta parte que ellos pedían, que ustedes solicitaran la anulación del proceso electoral en el estado de Guerrero. Dos, la otra puntualización, para el caso del procedimiento de la desaparición de poderes, de poderes en el estado, ustedes dicen que no tienen por el momento una solicitud formal. Esto que ellos plantearon no se considera una solicitud formal. Y respecto a este final tan extraño que tiene el periodo ordinario, quiero preguntarle si el Senado de la República se ha convertido en estos 4 periodos ordinarios en rehén de lo que establece el Partido Acción Nacional, porque hemos visto que son los ritmos que ellos marcan para aprobar la reforma electoral, para aprobar la reforma de telecomunicaciones, para aprobar materia energética, en la que ustedes siempre estuvieron en contra y que ellos marcaban los ritmos de trabajo. El Senado de la República es rehén de las voluntades de 38 senadores de Acción Nacional, porque estoy, por lo que usted dice, no solamente frenó en Distrito Federal, también lo de los fiscales. Gracias. Bueno, lo de los fiscales se enmarca también en no haber sacado la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, que no era impedimento para que hubiera nombramiento de fiscales, pero ahí se enmarca también. Y ahí el PAN empujaba con nosotros que hubiera fiscal FEPADE, ¿sí? Empujaba con nosotros que pudiera analizarse lo de anticorrupción, y fue el PRI el que no aceptó que se pudieran salir los nombramientos correspondientes. Lo digo porque quiero hablar con toda honestidad, ¿sí? La anulación del proceso electoral en Guerrero. No corresponde al Senado determinar que no hay condiciones para que no haya proceso. Nosotros le pedimos al INE determine esa circunstancia y garantice el ejercicio del derecho electoral ciudadano. Eso es lo que corresponde. El Senado no puede emitir una opinión, un acuerdo en el sentido de decirle al INE, te comunicamos que de acuerdo a nuestra evaluación no hay condiciones para un proceso electoral, ¿sí? Esas condiciones las determina el Instituto Nacional Electoral y por eso le pedimos evalúe las condiciones para ello. Esa es la forma. Después, desaparición de poderes. La desaparición de poderes tiene elementos formales para iniciar su desahogo. Y el documento que presentan los padres de familia de Ayotzinapan, ¿sí?, no constituye una petición formal, aun cuando ellos pueden mañana formular la solicitud de desaparición de poderes, Leticia. Mañana mismo. No necesitan el aval de ningún senador o senadora. Ellos como ciudadanos pueden mañana dirigirse al Senado y pedir formalmente la desaparición de poderes por las razones que ellos determinen. Y nosotros tendremos que desahogar en ese momento dicha solicitud. Por eso se lo decimos así, no está pendiente, pero atenderemos cualquier petición, planteamiento al respecto. Respecto de Senado rehén del PAN. Mira, sin duda que las decisiones en un parlamento se toman por mayorías. Se toman por mayorías. Y desde luego que sí, para el PRI ha sido necesaria el apoyo que el PAN brinda o no y formar las mayorías correspondientes. Sin duda que sí, ¿sí? Yo pensé que podíamos ir a votar al Pleno porque ya está de primera lectura el tema de reforma política del Distrito Federal, ¿sí? Por eso nos fuimos a votar al Pleno, a ver al Pleno, pero sabíamos de antemano que no iba a haber quórum. ¿No es así? ¿Sí? Esa es la condición que se presenta.
pero quisimos ir al Pleno para exhibir efectivamente quienes impidieron que hubiera reforma política del Distrito Federal. Yo no hablo de chantajes, no hablo de rehenes, hablo de mayorías que se forman y la necesidad de mayorías, ¿verdad? La necesidad de mayorías que tiene una fuerza política que se llama gobierno del país para formar y sacar sus leyes, las que les interesan a ellos. Entonces nos quedamos los perredistas en esta condición, pero no nos sentimos derrotados, ¿eh? No nos sentimos derrotados porque estamos dando una lucha democrática por la Ciudad de México. Nosotros no proponemos una reforma política centralista, proponemos una reforma política del DF democrática y queremos que haya en la propuesta de reforma política y en la Constitución que se haga del Distrito Federal un ejemplo de vanguardia jurídica, de vanguardia democrática, de ejemplo para las demás entidades federativas en su arquitectura constitucional. Buenas noches. Me gustaría que nos explicara cuáles fueron estos nuevos planteamientos que hizo el PAN a la reforma política y preguntarle si ya habían acordado con el PRI las dos asambleas constituyentes, ¿por qué no fueron con el PRI al Pleno para aprobar esta reforma política? Con los votos de los priistas hubieran tenido un resultado positivo, ¿no es? Es así, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Gracias. A ver, el nuevo planteamiento que hacían era el tema de que los actuales senadores, diputados federales y asambleístas pudieran competir para ser también legisladores constituyentes. Eso es constitucionalmente imposible, ¿sí? Imposible. Que un senador, senadora, que una diputada, diputado o que un asambleísta pudiera ir ahorita a competir para ser asambleísta constituyente. Eso no es posible de acuerdo a la Constitución vigente. Ese fue uno de los planteamientos. Y lo otro, una exigencia verdaderamente que no la podía aceptar nadie. Que nosotros dijimos, contengámosla en una redacción que garantice que la Constitución política del DF, la que se forme, lleve ya condiciones democráticas de atribuciones de las demarcaciones. Pero el planteamiento era la transcripción de 82 atribuciones en un transitorio, 82 atribuciones, o si no, un catálogo de materias sobre atribuciones, con el riesgo que si se daba a través de… Primero, la Constitución no puede seguir siendo una ley reglamentaria y no formar un régimen de transitorios como régimen reglamentario como lo hicieron en la reforma energética, lo hicieron en la reforma política y lo hicieron en la reforma de telecomunicaciones. Y entonces, el otro, que era un transitorio donde se contuviera por materias, podía prestarse a una interpretación incorrecta de que las atribuciones ahí dadas para las demarcaciones ya no lo fueran para el jefe de gobierno o para la jefatura de gobierno. Entonces lo que propusimos fue una redacción que elaboró el senador Alejandro Encinas y que le pediré junto con el senador Mario Delgado nos expliquen de qué se trataba. Es decir, alternativas siempre hubo formas de resolver. Lo que no había voluntad era de sacar esto. Adelante, Mario. Bueno, yo lo que diría es que, agregando, es que claramente no era la reforma de un partido, no era la reforma para beneficiar a una fuerza política en la ciudad, era una reforma que incluía la contribución de muchos senadores y senadoras de la República y que llegamos a tal punto que no había temas que marcaran una gran diferencia. No había temas a discutir, no había temas que pusieran en riesgo la reforma
política, no había un debate de fondo, de visiones distintas de ciudad o de visiones distintas sobre algún punto de hacia dónde queremos que vaya la ciudad en materia de reforma política. Simplemente, como lo dice el presidente del Senado, es una cuestión de cálculo político, de falta de voluntad política, es una actitud pues muy mezquina con los habitantes de la Ciudad de México. Le mintieron nuevamente a los capitalinos porque hicieron muchas veces múltiples promesas de que iba a salir adelante esta reforma y traicionaron nuevamente su compromiso que habían hecho público en muchas ocasiones. Esto no es un engaño al PRD, no es un engaño a un grupo de senadores, es un engaño a la gente de la ciudad que le están negando nuevamente tener derechos políticos plenos. Es una decisión política que va en contra de la gente de la ciudad. Siempre se plantearon redacciones, se plantearon propuestas y no hay debate, insisto, sobre un tema de fondo. No hay dos redacciones que podamos contraponer una contra la otra y que se diga, esta es la diferencia insalvable que hace que esta reforma no sea votada. Es una cuestión estrictamente de cálculo político y no contra un partido, contra los habitantes de la ciudad. Alejandro. Sí, de manera muy puntual. Yo creo que habíamos logrado la reforma sustantiva en materia política para la Ciudad de México. Se otorgaba autonomía a la ciudad, se le otorgaba el derecho a tener una constitución, a la elección de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, la conformación de alcaldías integradas con concejales electos por voto universal, libre, directo y secreto, e incorporándose por representación proporcional plena, y un conjunto de disposiciones que iban a fortalecer el ejercicio de derechos ciudadanos a partir de instrumentos de la democracia directa, no solamente los contenidos actualmente en la Constitución con candidaturas independientes, iniciativa ciudadana, sino abrir el espacio a asuntos vinculados, por ejemplo, a la revocación del mandato. Y la verdad es que se perdió esta oportunidad en una discusión nimia, porque teniendo ya acuerdo en las dos asambleas, la que se fuera electa en el 2015 como asamblea legislativa y el 2016 como una asamblea constituyente, teniendo claro que iba a ser un proceso de elaboración en un periodo corto de aproximadamente 3 meses y medio, 4 meses, y que la reforma entraría en vigor hasta el 2018, pues de manera absurda se reventó la discusión. Primero con esta discusión respecto a las atribuciones que se definieran a las alcaldías, en la cual coincidíamos con Acción Nacional de que debían mantenerse al menos todas aquellas de las que gozaban las demarcaciones territoriales, las delegaciones políticas del Distrito Federal, en la Ley Orgánica de Administración Pública vigente hasta el 2006, donde hubo después un proceso de acotamiento de estas atribuciones. Se hizo varias redacciones para garantizar esta enumeración de las funciones que debían de cumplir. Obviamente no podemos incluir 20 cuartillas en un artículo transitorio de la Constitución con esas 87 disposiciones. Obviamente tampoco podíamos remitirnos a la Ley Orgánica de la Administración Pública del 86, que ya fue abrogada, pero en los enunciados de los asuntos generales en materia de gobierno, protección civil, desarrollo urbano y todas aquellas competencias que pueden corresponder a las alcaldías, había una redacción que daba certeza del alcance de estas atribuciones. Y yo creo que la gota que derramó el vaso fue pues actitudes particularmente del coordinador del Partido de Acción Nacional, reclamando redacciones que su propio partido presentó, como el caso específico en la democratización de los órganos de gobierno de la Asamblea Legislativa, cuando se estableció la pluralidad en la integración de los órganos de gobierno y la rotación de las presidencias tanto de lo que sería la Junta de Coordinación Política como de la presidencia de la Asamblea, que ya será un asunto prácticamente para generar un pretexto de ruptura. Yo creo que
no hubo voluntad, se perdió lo más por lo nimio y pues lamentablemente se ha dado la espalda a los habitantes de la ciudad, y yo digo del país, porque esta reforma, las implicaciones de la reforma política del Distrito Federal iba a replantear el federalismo en el país, particularmente por las disposiciones que se incorporaban en materia de coordinación metropolitana, donde se daba rango constitucional a la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana para la zona centro del país, lo cual iba a implicar cambiar los términos de relación entre los estados, entre las entidades federativas de la región centro, los municipios de Morelos, del Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y las alcaldías del Distrito Federal, y lamentablemente pues vamos a frenar también este proceso de replanteamiento del federalismo. Y creo que pues eso es reflejo de que la agenda democrática de este periodo se abortó deliberadamente. Pongo un ejemplo que no quisiera dejar de señalar, que es todo lo que avanzamos en materia de la ley de transparencia y acceso a la información, que teniendo consensadas la ley general y la ley federal, se negaron a dictaminar aquí sí el PRI por instrucciones del gobierno. En momentos en donde se está debatiendo la transparencia, la lucha contra la opacidad, la declaración patrimonial, la declaración de conflicto de interés, y si sumamos, pues la agenda democrática reventó simple y sencillamente, también porque el famoso decálogo de Peña Nieto era tan inconsistente que no pudieron sostenerlo. Entonces yo creo que son temas de reflexión de cómo se perdió esa oportunidad ligada a otras acciones en la agenda democrática que pudo sacar en este periodo el Senado de la República. Si hubiera otra pregunta. La última pregunta es de Claudia Rivero del periódico Reforma. Yo quisiera preguntarles, entiendo que ustedes dicen la facultad de otros parlamentarios, pero en las redes sociales, senadores del PAN están acusando directamente al PRD de no cumplir con sus compromisos de violar, sus palabras, les leo textualmente lo que dice Lozano, rompiendo acuerdos y hasta redacciones ya votadas en comisiones que hicieron los senadores del PRD, sorprender el salario mínimo y reforma del IEPS, y Gabriela Cuevas dice que vergüenza ni incapacidad de una fracción del PRD para incumplir los acuerdos, la política requiere honor y palabra. ¿Ustedes habían dado algún compromiso a ellos que se incumpliera? ¿Es esto cierto? Señora Dolores, El PRI y el PAN reventaron la sesión del día de hoy para impedir que se aprobara la reforma política del Distrito Federal y la desindización de los salarios mínimos que estaban agendados desde el principio del periodo ordinario de sesiones. Lo reventaron porque tienen una visión centralista, antidemocrática, y porque quieren mantener al Distrito Federal como rehén de los caprichos que ponen en la mesa. Y yo quiero ser muy sincera. Hubo molestia del PRI porque no quisimos aprobar la Fiscalía General de la República que establecía la elección o el nombramiento de Jesús Murillo Caram hasta el 2023, sin analizar las circunstancias en las cuales atraviesa el país, sin sentir lo que la sociedad está exigiéndole a las instituciones. Era un sinsentido aprobar algo de esa naturaleza. También hay que decir que el PAN desde diciembre pasado y ahora también insistía en fortalecer las facultades de las alcaldías. Y en relación a la reforma hay que tener claro al menos dos momentos. El documento que entregó el jefe de gobierno, que se consensó con el presidente de la República y afuera otros más, ese paquete nosotros estábamos dispuestos a aprobarlo tal cual. Pero aquí hubo un proceso parlamentario que me parece enriquecía el documento y que
estaban contenidos los pedidos tanto del PAN como del PRI y aceptados por el PRD porque eran positivos y eran de avanzada, pero eran pura simulación, puro engaño. Tal vez estaban esperando que votáramos otras cosas que ellos querían para dejar al final lo que dejaron al final y reventar. El otro aspecto me parece muy irresponsable, muy injusto, porque es mantener el salario mínimo en un rezago ya de 30 años y una vez más se queda en las mismas circunstancias. Son dos temas, la reforma política del Distrito Federal y los salarios mínimos que le interesan a la sociedad. Entonces, no le quedan mal al PRD, le quedan mal a la ciudadanía capitalina y a la clase trabajadora del país. Claudio. El día de ayer, las Comisiones Unidas votaron cosas muy concretas que hoy las puedes consultar en la agenda, en la Gaceta Parlamentaria, en su pantalla. Ahí están los acuerdos. Sobre los temas, ayer el acuerdo fue que fueran en la redacción del dictamen, pero que quedaban a una determinación posterior para resolver el acuerdo. Y si no había acuerdo, íbamos a ir a votar. Ese era el punto, ¿sí? Los 5 puntos que te menciono, el asunto de si una o dos asambleas, ¿sí? El asunto de las atribuciones. Tercero, el de derecho de iniciativa del jefe de gobierno y de los constituyentes. El tema de la composición democrática de los órganos de gobierno en la asamblea, órganos. ¿Y el último cuál era? El de las aportaciones o fondos. Esos 5 temas fueron ayer puestos. En todo lo demás había acuerdo, en el dictamen que ya traíamos desde hace un año. Decir que se estaba legislando sobre las rodillas es verdaderamente increíble de que alguien lo pronuncie, porque se tiene un año y múltiples reuniones y múltiples llamados y múltiples declaraciones. Entonces, ¿qué dijimos ayer? ¿Sí? Porque el PRI no quería 2 asambleas, quería una. Y porque el PRI no quería atribuciones. Entonces dijimos, metamos esto, que es el disenso, en la forma como hoy sale publicado en el dictamen. Si durante el día de mañana resolvemos todo, ya hay acuerdo. Pero de lo que no resolvamos, lo vamos a ir a votar. Así quedó. Entonces, hoy estaba resuelto lo de 2 asambleas, que corría a cargo del PRI. Hoy quedó resuelto ya desde por la mañana el tema de las aportaciones. ¿Sí? Desde ayer quedó, pero hoy se ratificó. Desde ayer y hoy todos aceptaron que el jefe de gobierno y los constituyentes tuvieran derecho de iniciativa. Y desde ayer estaba resuelto, pero hoy se ratificó el tema de la composición democrática de los órganos, cual les vuelvo a repetir, tipo Senado. La presidencia solamente para los grupos de mayor representación y en los demás órganos todos los grupos parlamentarios. ¿Qué es lo único que se quedó pendiente? Lo de las atribuciones. Y nosotros presentamos varias alternativas de una redacción de composición, asegurando inclusive de que fuera a Constitución con todas las garantías de que ahí tendría que abrirse, porque así es. Díganme ustedes si en la Constitución Política de General de la República hay una redacción especial, tanto en el articulado como en un transitorio, para que el Estado de Puebla, las atribuciones de sus municipios sean estas, más estas, más estas, más estas, más estas. Y en los 31 estados también que sean todas así. ¿A dónde se remite? Al 116 y en las constituciones locales. Entonces lo que al final propusimos es, vámonos al pleno a votar este único punto. Por 2/3 teníamos que hacerlo. Y por eso nosotros
a sabiendas de que no iba a haber quórum, no me doy a entender, a sabiendas de que no iba a haber quórum, fuimos para mostrar eso. Fuimos para mostrar eso. ¿Sí? No es que hayamos incumplido, no. El acuerdo nunca fue que todo lo que el PAN planteaba se iba a aceptar, porque inclusive nosotros mismos queríamos una apertura mayor en el tema de atribuciones para las alcaldías, ¿no es así? Mayor. La idea de las atribuciones 2006 fue de Alejandro Encinas. ¿No es así, Alejandro? Así fue. Esa idea que ellos retomaron. Entonces, con esa claridad, estos 5 puntos los metimos al dictamen, aparecen en el dictamen publicado hoy, el que subió a pleno, y dijimos, de los 5 puntos, lo que no tenga acuerdo, lo vamos y lo votamos. ¿Sí? Ese es el acuerdo. Por favor. ¿Sí? Nada más quisiera agregar para ¿Sí me expliqué? Claro. ¿Sí? para evidenciar que eso no es cierto, es la gran contradicción que implica que en una reforma constitucional que le da autonomía a la Ciudad de México pretendas definir de manera, como lo pretendía Acción Nacional, tan detallada las atribuciones de las alcaldías, cuando ese ejercicio tenía que desarrollarse de manera natural en la Constitución, porque de eso se trata la autonomía, que la ciudad decida de manera libre la forma de organizarse política y administrativamente, pero no obstante se revisaron redacciones que se propusieron donde se podía incluir todas las atribuciones que tenían las delegaciones de 2006 a la fecha. Es decir, no va por ahí, no hay incumplimiento de acuerdo, lo que hay es falta de voluntad política y lo que hay es un engaño por parte del PRI y del PAN para reventar esta reforma política. Gracias, buenas noches.